Con su permiso, senador presidente, compañeras, compañeros senadores, la justicia siempre convida a la paz. Por eso es importante la justicia, porque sin ella no hay paz, porque sin justicia crecen los resabios, los agravios perduran y tarde o temprano trastocan la vida interna de una familia, de una comunidad o de una sociedad. Justicia hoy en Chiapas es sinónimo de libertad para el profesor Alberto Patistán. Multitud de voces, desde los expertos en derechos humanos, juristas, importantes actores sociales y políticos de distinto signo, militancia y latitud, cuando analizan con cautela el caso del profesor Patistán, llegan a la misma conclusión: es una injusticia su reclusión. Aquí ya se ha mencionado en diversas ocasiones la serie de irregularidades e inconsistencias en su proceso. Se han comparado su situación con casos renombrados mediáticamente. Se ha expresado con claridad que no se respetó el debido proceso, que se violó el derecho de presunción de inocencia, que hubo una actuación diferenciada con respecto a otros coacusados. El profesor Alberto Patistán está preso desde junio del año 2000. Se le acusa de haber masacrado él solo a 7 policías y herido también a 2 personas más en la carretera Simojovel-El Bosque. Desde entonces ha interpuesto recursos ante todas las instancias hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el 6 de marzo pasado, la primera sala de la Suprema Corte rechazó, en una votación, por cierto, muy ajustada, revisar el caso y lo turnó nuevamente a un tribunal colegiado. Las víctimas de estos terribles acontecimientos del año 2000 sin duda merecen justicia, por supuesto que sí, pero esta no se logra con otra injusticia como lo es la sentencia y la permanencia del profesor Patistán en la cárcel. Desde presuntos culpables hasta la trascendencia del debido proceso, nuestro sistema de justicia ha estado bajo el escrutinio público en los últimos años y ha sido destacable el reconocer sus imperfecciones, no por sí mismas, sino porque su reconocimiento hace que podamos corregir otras desviaciones. Recordemos, compañeras, compañeros senadores, el desafortunado suceso popularmente conocido como el Michoacanazo. En periodo electoral se utilizó a la Procuraduría para investigar supuestos nexos entre candidatos a puestos de elección popular y la delincuencia organizada. Si hubiese resultado que los candidatos en comento eran culpables, esta acción hubiera sido aplaudida. Sin embargo, en el desahogo de cada uno de los procesos, las pruebas presentadas ante el Ministerio Público fueron desechadas una a una por insuficientes o por insostenibles. Uno a uno fueron liberados los candidatos y con ello se derrumbó la pretensión de utilizar a la justicia en terrenos propios de la política. Esto no significa que la institución ministerial no contara con elementos vastos y suficientes para presumir quizá la culpabilidad de estas personas, sino que no realizó de forma adecuada sus investigaciones. Por otro lado, tenemos el controvertido caso en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Florence Cassés debía quedar en libertad, no porque se presumiera de su inocencia o culpabilidad, sino más bien porque se violentó el debido proceso. Si contrastamos el caso de Cassés con la injusticia que está a punto de cometerse contra Patistán, en lo que refiere al debido proceso, son exactamente iguales. Ambos tuvieron violaciones procesales. En ambos casos se violentaron los mismos derechos. Lo realmente valioso de la resolución de la Corte en el caso Cassés fue sentar el precedente en el que el debido proceso debe de ser el eje rector de toda valoración judicial respecto de las investigaciones ministeriales. En teoría, se debería resolver de la misma manera porque no existe diferencia en términos procesales de las violaciones de las cuales ambos fueron sujetos. Las únicas diferencias, y de eso debemos estar todos avergonzados, entre estos dos casos, estriban en la apreciación social de la responsabilidad de cada uno. La responsabilidad en que Florence sí se encontraba en el lugar de los hechos y Patistán no. En el caso del profesor Alberto, es un indígena. En el caso de Florence Cassés, no.
Quizá lo que necesitamos ahora es tener embajadas indígenas para que presionen a las autoridades jurisdiccionales a resolver a favor de una condición humana, como es en el caso de Patistán. ¿Acaso su error fue ser un indígena indefenso? Pues por supuesto que no. Hoy, en estos momentos, se está decidiendo el futuro del profesor Patistán y en gran medida el futuro de la justicia de nuestra nación. Si el tribunal resuelve en contra del debido proceso y por ende ratifica la sentencia de Patistán, nos veremos en la validación de un Estado autoritario que se achica frente a los extranjeros y se avalentona ante los ciudadanos, especialmente aquellos que se encuentran en una situación vulnerable, inequitativa, y en este caso se trata de una condición de origen tzotzil e indígena. En este momento, repito, ahorita está sesionando el primer tribunal colegiado del 20º circuito en materia penal con sede en Tuxtla Gutiérrez. En unos momentos más se decidirá qué pasará con la vida de un hombre que se enfrentó a gobiernos arbitrarios y que fue perseguido hasta que lo detuvieron en condiciones de violación de las garantías fundamentales inherentes a toda persona. Hoy, como prisionero político, enfrenta los remanentes de ese autoritarismo que tanto anhelamos dejar en el pasado. Hoy se está hablando de remanentes, de viejas prácticas arbitrarias que no respetan derechos y aplican únicamente esos derechos y estas penas a los más indefensos. Por todo lo anterior, desde esta tribuna, valorando las lecciones de estos eventos recientes previamente descritos, vengo a proponer a que se incorpore en la Constitución de nuestro país un énfasis a la obligación ya existente de hacer valer el debido proceso para que nuestros juzgadores no tengan duda de su relevancia bajo ninguna circunstancia y que tampoco pueda justificar decisiones políticas bajo el argumento de que se violó el debido proceso, pero se violó nada más tantito. ¿Qué es lo que estoy proponiendo el día de hoy, compañeros? A que al artículo 102 de la Constitución, en su apartado A, se añade el siguiente párrafo. Respecto a la ley, organizará el Ministerio Público de la Federación, se describen todas estas obligaciones, y añadir lo siguiente: el Ministerio Público respetará irrestrictamente el debido proceso como mecanismo garante de los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico nacional y será responsable de su observancia en los términos del título cuarto de esta Constitución. Tengo muy claro que habrá quien diga que establecer esto es redundante, que es un exceso o que bien es propio de una legislación secundaria. Y lo sé. Sin embargo, dada la realidad que nos acecha y la serie de eventos tan desafortunados que hemos vivido, no sobra establecer un mandato explícito en nuestra Carta Magna que signifique el valor rector de toda actuación ministerial. Hoy estamos frente a otro caso paradigmático en donde el énfasis no solo es el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, que son de suyo importantes, sino constatar que estos elementos también son asequibles y garantizados para todos, incluidos por supuesto los pueblos y miembros de nuestras comunidades indígenas. Es por ello que me sumo a la cada vez más amplia consenso y a las diversas y enérgicas voces que exigen la libertad del profesor Patistán para recurrir a todas las instancias necesarias y alcanzar por fin la justicia plena. Me uno a las voces para hacer un llamado al Poder Judicial y en particular a los señores magistrados que en este momento están sesionando para que resuelvan con apego a derecho y con una amplia visión de justicia el caso del profesor Alberto Patistán. Y finalmente, compañeros senadores, también al presidente de la República para que en su caso, si el fallo es desfavorable, desafortunadamente, el presidente, con absoluto respeto a la división de poderes y en ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales, considere el perdón, el indulto a nuestro hermano indígena como un mecanismo restitutivo de justicia. Por favor, compañeros, no hagan caso omiso a lo que está ocurriendo ahorita en Chiapas. No es el futuro de un hombre nada más, que de por sí sería importante, es el futuro de nuestro sistema judicial en una oportunidad para resolver y perfeccionarlo. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias.
Gracias, senador.